Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Guillermo Calvo, acaso el economista que más se destacó en el ambiente académico y en Estados Unidos, y con él vamos a hablar puntualmente de sus inicios en la economía, de cómo llegó a estudiar a Yale y completó el doctorado, de cómo también se destacó en la Universidad de Columbia y cómo surgieron los primeros papers de amplia repercusión en el ambiente académico. La primer parte de la entrevista con Guillermo Calvo aquí en Shot Financiero. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos en línea con Guillermo Calvo. Doctor, un gustazo enorme que esté aquí con nosotros en Shot Financiero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto. Su familia ya viene con casos, digamos, de familiares, digamos, estudiosos, ¿no? Estamos hablando de los hermanos Carlos y Cipriano Calvo, fundador y diseñador del barrio de Belgrano. Sí, excepto que son varios años desde el momento en que ellos estaban pisando la tierra y mi momento, pero siempre hubo alguna relación familiar en el sentido de que habían quedado sus libros, por ejemplo, en la casa de un tío abuelo mío, que eran muchos libros, jarrones que tenía él en París, porque de Carlos Calvo estoy hablando. Sí. Así que siempre hubo algo y siempre, además, otra cosa que nos unió de alguna manera es tener un lugar en la Recoleta, por ejemplo. Ajá. Entonces siguió esa relación. Pero en fin, es un detalle que no cambia el resto de la historia. Sí, me contaba usted o leí en algún lado que la Baring Brothers los quebró a los hermanos Calvo, es decir, a Carlos y a Cipriano Calvo. Sí, los quebró, a ellos no, ni Carlos Calvo ni Cipriano. La crisis vino antes, fue la crisis de Baring Brothers, o Baring como dicen en la Argentina, sí. Brothers, que reventó realmente en 1890. Claro. Así que realmente ya ellos eran muy jóvenes en ese momento, pero reventó y sí, tuvo un efecto en mi familia, por lo menos como se cuenta, la familia Calvo, en el sentido que tuvieron que se iban en Europa y buscaron un lugar en Buenos Aires y terminaron en este edificio que te contaba el otro día, lo llamaron el edificio Los Patos. Sí. No sé si se usa la palabra en este momento, sí. los que no tienen plata. Sí. En Ugarteca, a 30, ha sido muy lindo lugar, porque habían mantenido el estilo interno de gente que tenía plata. Ajá. Entonces era agradable. En fin, historias. Y doctor, su padre trabajaba ya en el Banco Central, jefe de departamento, y ya usted, digamos, ahí le llevaban temas económicos en la discusión familiar. Sí, yo no prestaba mucha atención porque yo diría lo siguiente, que es interesante, siempre me hace pensar en esto, uno se redescubre. Exacto. Pero me acuerdo que había muchas charlas en casa, claro, en el Banco Central, y la Argentina es un lugar de ruidos todo el tiempo. Sí. Y entonces, claro, esas cosas se comentaban en casa.
y yo no entendía. Y después trataba de leer el diario y tampoco entendía de qué diablos estaban hablando. Entonces, creo que es una de las cosas que me motivó un poco a meterme en este tema. Y me ayudaron los compañeros de trabajo, que seguramente algunos de ellos eran discípulos de Prebisch, que ya se había ido, mandándome libros. No sé qué vieron en mí. Hasta me mandaron la teoría general, La de que no Keynes. entendí prácticamente nada. Entonces, era todo entre los libros que me mandaban, que me costaba entender nada, probablemente. El hecho que mi padre estaba dentro. Otra cosa que acabo de descubrir, él trabajaba en algún momento en lo que se llamó el Instituto Mobiliario de Inversiones, que fue un instituto que se desarrolló para hacerle un salvataje a los bancos en 1935. Claro. ¿Cómo se hizo el salvataje? Con señoriaje. Claro. Es decir, yo digo, de alguna manera, de alguna manera me estaba rodeando de temas que son los temas que dediqué el resto de mi vida. Sí, estaba pensando justo en eso. Y me había dado cuenta que el señor. Y leyendo también notas que le han hecho, incluso su currículum que han presentado cuando le otorgaron diferentes premios, leí también que del libro de la teoría general, lo único o lo poco que entendía era el multiplicador, ¿no? Así es. Y realmente es una de las pocas cosas que más o menos uno puede entrar al tema y sale, porque el multiplicador es una ecuación nada más, ¿no? Si uno acepta la ecuación, esto sale. Pero lo divertido es que aparentemente el ambiente en el Banco Central de los burócratas que trabajan ahí, mi padre era jefe de departamento, creo, debía ser bastante anti-keynesiano. Porque cuando yo vine con la cuestión del multiplicador y empezamos a tener conversaciones, él estaba muy preocupado. Me decía, no puede ser que uno puede gastar, tener déficit fiscal y que eso ayude a crecer, una cosa así. Claro. Entonces, claro, tenía esa mentalidad libertaria, estaría muy a tono hoy día, Sí. pero que también me motivó. Entonces pensé, bueno, esto ya no era repetir el catecismo, sino, no, esto es un tema controversial y muy importante, así que de alguna manera lo pusieron en mi catálogo de cosas a prestarle atención. Claro, unas semillas. Ahora, doctor, ¿a qué colegio secundario fue? Usted vivía cerca de Caballito, digamos, o cerca en el barrio. Y sí, el último que fue el más importante, digamos, empecé en Villa Ballester, porque mi familia se había mudado para allá. Y allí tuve un profesor extraordinario, Matienzo, que no lo he podido localizar en las redes de ninguna manera. Qué lástima. Era profesor de matemáticas y lo que él quería es que nos divirtiéramos. Entonces, cuando discutíamos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que estaba acordando, él decía, chicos, este es el teorema de Pitágoras, vamos a probarlo en clase, no lean el libro. Entonces, él nos iba dando un punto. Bueno, ¿cuál es el teorema? ¿Qué es lo que pide? Bueno, a ver, usemos esta información, el cateto el otro, cómo viene, y así vamos progresando. Y que él, entonces yo, bueno, ¿y ahora cómo damos el próximo paso? Sabíamos dónde queríamos llegar. Y entonces, bueno, cada uno decía, no, haga tal cosa, profe, haga esto. Y así, y de golpe, y así probamos, con la ayuda de él, por supuesto, el teorema de Pitágoras. Claro. Y fue una cosa, un descubrimiento, darse cuenta que uno podía probar una cosa que estaba muy lejos de donde uno partía, realmente utilizando toda la información que estaba dentro. Eso para mí fue extraordinario. Claro. Y
Y de ahí en adelante el amor por la matemática. Claro, claro. Es interesante, lo menciona porque vos en algún momento creo estábamos hablando de que qué le diría yo a una persona joven Sí, o a un cualquier estudiante. estudiante Sí, realmente. No te pierdas la oportunidad de divertirte con la matemática, claro. porque es divertida en primer Sí. lugar. No tiene nada más. Mm, No la podés comer, no la podés beber, no vas a hacer nada con eso, mm. pero te podés divertir como loco y después tu cabecita ya se acostumbró a pensar. Y luego que uno se acostumbra a pensar, puede seguir pensando cualquier cosa. Y ya está entrenado. Ahora, después tuvo otro gran profesor. Estamos hablando de Julio Olivera Santillán, padre del célebre Julio Olivera, ¿eh? Que, bueno, que a sus 16 años le enseñó Balrás, ¿no? Así es, no, mira, estaba preparando una página sobre la suerte que yo he tenido en la vida. Imagínate, lo tengo este señor Matienzo. Después ese era el último año del colegio secundario. Y llega este tipo, este señor, y teníamos un libro, como siempre pasa, con todos los nombres de Balrás, de Marx, de aquello, diciendo cuándo nacieron, cuándo murieron, básicamente. Y de qué temas hablaron, pero nada razonado, ¿no es Mm, cierto? Ningún teorema ni nada parecido. Y él dijo, chicos, no, vamos a ver algo que es mucho más interesante, vamos a ir directamente a Balrás. Y nos pasamos el semestre él explicándonos Balrás. Ahora, qué importante, doctor, Contaba chistes porque era... los profesores para despertar el amor por la Perdón. ciencia. Qué importante de los profesores, ¿no? Para despertar el amor por la ciencia de los estudiantes también. Exacto, no, exacto. Por eso yo digo mi suerte, porque ese es solo un paso. Después, si querés, vamos a seguir contando. Pero este fue un paso, yo diría, muy, muy importante. Y, y es algo que creo no se ejercita en el colegio No. secundario, porque más bien meterle en la cabeza el nombre de las montañas y cosas por el estilo. Pero uno sale con eso, se olvida y no sirve. Y Claro. ese fue contribuyó mucho a eso, en mi caso. Cuando usted termina el secundario, el doctor ingresa a la UBA, no estaba en la carrera de Ciencias Económicas, ingresa a la carrera de contador, ¿no? Sí, era lo único que sí, no había economía, que era lo que yo quería, pero Claro. era contador, sí, Estamos hablando que no me ya gustaba. fines de los años, mediados de los años 60 aproximadamente. No, 50, 58, 58, 58. 1958. Sí, yo nací en el 41. Y ahí también tiene buenos profesores, ¿no? Se encuentra con Julio Olivera Hijo en el Banco Central también, ¿no? Que usted también, siguiendo lo que es... Claro, porque cuando entré, cuando ya estaba en el programa de economía, porque enseguida se creó el departamento de economía, básicamente, la facultad de economía. Aparece mi padre me dice, mira, están buscando a alguien para una posición en el banco. Y bueno, muy superior a cualquier otra cosa que yo podía haber conseguido. No sé si mi padre tuvo algo que ver en eso, nunca me lo dijo. Entonces fui, tomé un examen y pasé. Y cuando paso, uno diría, bueno, ahora te llevan a limpiar el piso, ¿no es cierto? Al principio. No, primera cosa que me dice, el doctor Olivera quiere hablar con usted, que era el gerente general de investigaciones económicas. Voy a ver a Olivera y ¿qué me termina diciendo la conversación? Ve a Calvo, porque nos llamamos por el apellido, ¿no? Ve a Calvo, vaya a la biblioteca y lea este libro sobre matemáticas para economistas, pero lo lee en inglés, me dice. Ah, Y después me dieron como tarea el inglés que yo tenía de la escuela secundaria, pero igual
no hubo problema con eso. Y me dice, además está el Financial Times, léalo todos los días y si usted ve cosas así importantes, nos lo hace saber. Y vaya a este departamento, a este lugar, que era, no sé cómo se llamaba exactamente, pero el jefe era Elías Salama. No sé si se recuerda. Sí, muy conocido. Elías Salama, muy querido, estudió trabajó en La Plata, creo. Y él era buenísima gente. Realmente era mi jefe y en algún momento se fue a Yale, que es la misma universidad donde yo estudié antes que yo. Ajá. Sí, con esa gente de primer nivel. Y aparte Olivera tenía seminarios semanales donde leíamos el JPE. Imagínate yo. Doctor, algo debe llamar la atención a los funcionarios del Banco Central porque inmediatamente le ofrecieron una beca en Japón. Sí, lo que le llamó la atención fue realmente que los que estábamos interesados teníamos que dar un examen y competir. Claro. Eso hice yo y vine junto con otras 2 personas y ahí me fui a Japón. No hacía un año, a lo sumo 2, no me acuerdo exactamente, que había sido empleado como empleado raso del banco y allí fui. Eso es lo que vieron. Ahora, ¿por qué yo competí tan bien? Honestamente, no sé. Y ahí conoció economistas también en Japón importantes. Morishima, muy respetado, como economista matemático. Y bueno, cuando yo llegué allá, le dije a los japoneses, quiero verlo. Y me dijeron, bueno, anda. Fui, me recibió con toda la amabilidad que tienen los japoneses. En su casa charlamos, me regaló el libro, que en ese momento valía mucho más, porque no era el momento de, bueno, por supuesto no había internet. Claro. Entonces tener un libro, y en la Argentina no era fácil conseguir un libro como este, que era un libro bastante técnico. Así que así es como lo conocí, me siguió dando, cuando volví, por supuesto lo fui a ver a Olivera y charlamos sobre Morishima. Y vuelve al Banco Central y Javier Villanueva, otro gran economista, le ofrece o le empieza a hablar de estudiar en Estados Unidos, puntualmente en Yale. Hubo un espacio entre ese y la oferta de que mencionabas, en la que tuve que ir a lo que llamábamos la colimba. Sí, tuve un año de colimba. Porque aparte cuando volví de Japón, de golpe estaba muy choqueado. Venía de Japón a la Argentina, todo era al revés allá que acá. Sí. Y yo estaba medio como deprimido. Y me llega la orden de que tenía que presentarme para la colimba, para el servicio militar. Wow. Y yo contentísimo porque dije, con esto salgo de esto. Y evidentemente llegué a hacer el servicio militar y también fue una gran experiencia. Fue extraordinario. Porque fui a trabajar con un señor que tenía el departamento de justicia ahí adentro. Y buenísima persona. Yo estaba muy interesado en Marx, por ejemplo. Sí. Y de golpe vino la guerra de los blancos y los colorados. ¿Cómo eran? Sí, los blancos y los colorados, ¿no? Sí. Azules y colorados. Azules y colorados. Azules y colorados, exactamente. Bueno, yo estaba adentro y estaba justo en el centro del lugar. Claro. ¿Qué año? Cerca de el mandamás. Sí. Y tenía que estar ahí con el teléfono rojo. Y yo le dije, mire, yo estoy leyendo, yo tenía leyendo Pride as Capital, ¿no? De Marx o algo parecido. Además me habían interesado en ese momento los marxistas italianos. Entonces yo quisiera poder seguir leyendo el libro. Y el buen señor viene y me dice, mira, está muy bien, pero ponele forro al libro para que no vean lo que estás leyendo. Es decir, que aún a ese nivel
siempre he tenido una recepción extraordinaria. ¿Cómo fue la aceptación en Yale? Porque ahí hay una anécdota muy divertida y es que usted llega sin haber terminado el estudio de grado. Sí, más bien habiendo cubierto un año del bachelor, ¿no? Sí, Nada. nada. Yo no sabía que estaba rompiendo una ley, nada. Nunca me dijo Claro, nada, me dijeron, ¿querés ir? Bueno, y él sí, me interesa mucho, porque yo había leído a Koopmans, ya había leído a Debré, que usa topología, ¿no? Había armado un grupito ya para estudiar Debré, cosas así, medio loco. mm, Y me llega la oferta de Yale, Debré estaban de Yale y Koopmans tú, sí. también, perdón. Y Koopmans terminó siendo mi director de tesis doctoral. Koopmans es un premio Nobel. Sí, obvio. Era un premio Nobel. Bueno, pero de todas maneras, entonces me dicen, ¿querés? Bueno, firmé, lo mandamos, sin ninguna esperanza de que me van a aceptar de Yale. Me aceptaron. Y me aceptaron 2 semanas antes que empezara en los cursos en Yale. Y ahí me fui. Me casé y me fui. ¿Qué edad tenía usted cuando se fue a vivir a Estados Unidos? 23 años, que quiere decir, si yo 23 hubiera años, sí. hecho la carrera normal a los 23, un poco adelantado, tal vez hubiera terminado el bachelor, ¿no es cierto? Claro, Pero no la seguí porque yo seguí estudiando por mi lado. claro, autodidacta. Que hoy estaba pensando vos, sí, me acordé de la palabra Autodidacta. autodidacta, sí. Autodidacta. ¿Qué- Pero qué- me salvó esto, ¿te das cuenta? Suerte. Yo me pude haber quedado ahí, no progresado nunca más. qué inc- Y bueno, me viene esa oferta arriba. Yo estaba bien formado, obviamente, y allá fui y me fue muy bien. El primer año ya tenía, digamos, no tuvo problemas, como podría decir, de catch up con el nivel de educación o exigencia en Yale. No, porque resulta, eso también es medio suerte también, porque resulta que era un curso para subdesarrollados, para gente de emergentes, ¿no? En ese momento estaba la Alianza por el Progreso, había plata para ayudarnos y yo me beneficié de esa plata. Pero los cursos eran más Mm, blanditos. Y yo ya había estudiado claro. topología, sabía General Equilibrium de arriba para abajo. Y entonces, por supuesto, pasé, lo tuve a Carlos Díaz Alejandro, ¿Cómo era Carlos Díaz Alejandro? una persona maravillosa. Nos hicimos amigos, después me lo traje a Colombia, eh, y bueno, lamentablemente murió muy joven. Pero sí, entonces, bueno, eso no me costó nada. Y la cuestión era que de los que habían sido aceptados, eh, y él, vuelvo a referirme a eso, eh, sabíamos que 2 o 3 mejores iban a tener Mm, derecho a seguir el PhD. Bueno, mm. tengo suerte, era uno de los mejores, junto con Edmar Baya, no sé si lo conoces, es el No. economista muy famoso brasileño. Fuimos Mm, colegas, pero de todas maneras. Entonces, bueno, me aceptan y me cuenta Carlos Díaz Alejandro, que él era profesor, bla, 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 se tenía acceso a todo eso. Participó de la reunión en la que decían, bueno, que venga que venga aquel, no, etcétera, ¿no? Entonces me cuenta cómo fue la reunión. Me dice, mira, pasó una cosa muy divertida. Dice, cuando se discute tu caso, alguien salta y dice, pero este señor no tiene bachelor. ¿Cómo vamos a aceptar a alguien que será va a aceptar en el programa de PhD que no tiene bachelor? Nuestro estándar es eso. Y Lo alguien le dice, detectaron, eh, lo detectaron. detectar, yo ni sabía que había cometido una irregularidad, Claro. pero resulta que salta alguien en la sala y dice, un momentito, este señor acaba de pasar el curso este
en el que me aceptaron, y tiene un máster. Tiene un máster de Yale. ¿Cómo no lo vas a aceptar en Yale? Y así pasa. Es Qué increíble. increíble. Es maravilloso. Esa historia es maravillosa. Yo la cuento, amigos, si no la pueden creer. Doctor, ¿cómo era otro Nobel, James Tobin? Nunca me llevé bien con Jim Tobin. Pero porque su personalidad. Claro. Todos cada uno tenemos reviros especiales, ¿no? Especialmente la gente capaz los tiene. Y para mi gusto, y lo he escuchado de otra persona, bueno, en primer lugar, ¿cuál era su bias, su sesgo? Era bien anti expectativas racionales. Y a mí me había interesado mucho el tema de expectativas racionales y él sentía que yo estaba yendo en esa dirección y ahí los expectativas racionales se los veía medio como enemigos. Entonces no le gustó nada. Y algunos comentarios que yo le he hecho a él, mostrándole que por no aceptar, por no usar la disciplina o la metodología de Rational Expectations, que estábamos metiendo la pata en otra cosa. Eso ya fue, por suerte pasé el curso, pues yo era estudiante, pero con una lengua muy larga. Y bueno, así que ha tenido una gran influencia, pero y él se ha quedado medio en el pasado. Se había quedado, a lo mejor hoy día está mucho mejor, pero me parece que no fue una gran influencia en esos años. Por supuesto, hizo trabajos muy importantes. ¿Qué otro economista hay de Yale o compañeros que usted respetaba, admiraba y aprendía de ellos? ¿Cuáles recuerda más? Bueno, Carlos Díaz, porque fue profesor mío también, una persona muy humilde, digamos, intelectualmente, escribió cosas muy importantes, especialmente sobre la Argentina. Los otros, ya es otra cosa, es Koopmans, era que yo admiraba desde Buenos Aires porque había leído sus ensayos en Buenos Aires. Y no mucho más. Estaba Joseph Stiglitz. Bueno, Joe era un chiquitín como yo. Lo que pasa es que Joe, sí, no, Joe es un genio. Yo no estoy de acuerdo con él, pero es un genio. Y su primer trabajo, creo, fue en Yale, como assistant professor. Ahora, cuando yo era todavía estudiante graduado sin tesis. ¿Y Phelps? Perdón, sí, claro, me olvidé. Phelps jugó un papel muy importante. Sí, un papel muy importante porque en ese momento ya se había puesto de moda la teoría de crecimiento matemática, ¿no? Y otros temas que involucraban crecimiento, etcétera. Y él no es un economista matemático, pero tiene muy buena intuición. Entonces nos contaban las historias dinámicas, que son complejas la matemática, para entenderlo bien, de manera intuitiva. Entonces fue un complemento maravilloso, porque yo venía de la Argentina a haberme leído los libracos matemáticos pesados y llegar y escuchar a un economista de verdad que te cuenta de qué se trata y le pone contenido económico más que matemático, fue muy bueno. Nos llevamos muy bien y me dio una A+, me acuerdo, pues yo me llevaba excelente. Bueno. Ahora se lo recordé el otro día. Qué bueno. Se lo recordé el otro día. ¿Ah, sí? Sí, se lo recordé porque me ¿Cuándo hicieron habló hace poco con él? Sí, hicieron una pequeña, no sé, reunión, porque me Homenaje. hicieron homenaje, sí.
Y entonces yo dije, no, que le debía mucho a Ned, que estaba ahí, lo llamamos Ned, ¿no? Ned Phelps. Sí. Digo, estaba ahí, le digo, no, y vos me diste una A+, le digo. Me miró así, no me acuerdo. Qué grande, qué genial. ¿Cómo era en esos años vivir y estudiar en Estados Unidos? Porque estamos hablando de los años de Vietnam. Estudiaba mucho solo, Mm. muy amigo de Ejmar Basha, que mencioné hace un momento, Sí. que ahora es un economista Y exitoso en, en Brasil, y ha escrito sobre el Plan Real, por ejemplo, y sigue escribiendo, y mira. tuvo influencias sobre el Plan Real. El Plan Real, él es uno de los arquitectos del Plan Real No sabía. En en Brasil. Brasil. Cuando usted termina el doctorado en Yale, ¿se va a dar clases a Perú y después a Colombia? Sí, en parte porque estaba muy incómodo en Estados Unidos. Tenés que ponerte, ¿Por? para entender un poquito, en el clima que había en Argentina, y siempre hay, pero ahí estaba bastante marcado, había un izquierdismo que lo hacía sentir uno medio incómodo yendo a Estados Unidos. No porque yo fuera izquierdista, en serio, pero había algo, todos mis amigos no quedaba bien, una cosa así. Y, Ajá. y hasta ahí yo eso lo aguanté, pero después vino Vietnam Sí. y ahí metieron varios de mis compañeros presos. Y, y yo no entendía la cuestión de Vietnam y me sentía muy cómodo. Entonces de golpe vienen y me ofrecen ir a Perú. Dar, Y así fui dar clase a Perú. con la Fundación Ford. Es decir, me salvé, había salido del estigma de estar con Estados Unidos y agarré con la Fundación Ford. Es decir, mucho no me salvé. Pero de todas maneras, fue un esfuerzo una oferta muy generosa, muy interesante. Y así es como fui a Perú, y después hubo una guerra civil en Perú, un levantamiento, y ahí la Fundación Ford decidió sacarme de ahí y meterme en Colombia, donde Ajá. estuve unos 3 años. Fue extraordinario, seguimos amigos, me están haciendo ahora un homenaje impresionante. Qué bueno. Y lo más importante es que se creó, hasta yo tenía un seminario de los jueves y sigue andando. Y estamos ¿En hablando, serio? yo estuve en los 70 ya, y Sí, ahora estamos sigue hablando andando. Todos recordaban, voy a ir ahora, no sé cuándo, en un mes o dos, a esto. qué Muy genial, afortunado. qué genial, qué bueno esos recuerdos. ¿Cómo llega, doctora, a Colombia? Colombia también, una cosa inesperada. Llega Carlos Díaz Alejandro, que había terminado un libro sobre Colombia, y, bueno, siendo amigos, charlamos, me dice, mira, hablé con fulano de tal, están buscando un profesor con tus características, ¿te interesa? Y digo, sí, además yo tenía que ir por una conferencia en no sé dónde, creo que en Chicago. Digo, paso por ahí y se encantaron. Estaba Ned Phelps también. Vinieron, me invitaron a un almuerzo y cuando termina el almuerzo me dice, te hacemos la oferta. Opa. Oh, dale, está bien. Llegué de vuelta a Bogotá, que es donde yo estaba instalado. Mm. Me dice, me manda la oferta y la oferta dice, es por un año. Yo Ajá. les escribo, no, por un año yo no voy, porque después tengo que programar mi vida, es un lío esto. Al día siguiente me tenés una oferta regular, que significa 7 años y con posibilidad de que te promuevan a full time professor, ¿no? De que te den tenure, como se dice acá. Bueno, Sí.
Eso pasó y terminé teniendo tenure, pero también pasó una cosa así totalmente inesperada, ¿no? Yo no la busqué. Me la vino a buscar a mí el destino a Colombia y funcionó. Bueno, pero se ve que usted ya era muy respetado en el ámbito académico. Bueno, no Tras su tenía paso por el... nada escrito en ninguna parte. En Colombia fue el paper, que terminó siendo mi primer paper en The American Economic Review, que es muy importante, pero no estaba ni escrito ni publicado todavía. Estaba todo en los planes. Pero parece que cuando llegué y le empecé a contar los planes de investigación que yo tenía, quedaron bien impresionados, al menos. Debe haber sido eso, que lo convencieron al saber los planes que usted tenía de investigación. Posiblemente, y tal vez porque necesitaban una persona. Obviamente. Uno de los profesores iba a estar on leave, como se dice allá, acá, y no tenía reemplazo. Y como yo venía de país, y él enseñaba desarrollo económico, y como yo venía de un país subdesarrollado, habrán dicho, bueno, va a poder decir cosas que son relevantes. Pero no mucho más que eso, no había mucho más antecedente, porque mi tesis no es sobre desarrollo económico. Mi tesis fue un modelo de crecimiento económico ultra matemático. Y una vez que llega a Columbia, doctor, se encuentra tanto con alumnos como con profesores, que era un clima muy, muy enriquecedor también, ¿no? Me refiero a Bob Mandel, Carlos Díaz Alejandro, Phelps, Maurice Obstfeld, Carlos Rodríguez, nuestro conocido y gran economista argentino, Phil Hogan, estaba John Taylor, célebre también por la Taylor Rule. Sí, no, un grupo extraordinario. Estaba John Taylor, célebre por la Taylor Rule también. Sí, no, es impresionante. Sí, acá tengo la lista. Que la hice porque son tantos que decía no quiero ignorar a nadie. Pero lo interesante con Carlos Rodríguez, a quien yo conocí en una de mis visitas cuando él era todavía estudiante en Buenos Aires, y era estudiante que ya se lo consideraba muy bueno, y me lo presentaron, y después resulta que él le ofrecieron, cuando sacó el PhD, trabajar en Columbia, y así nos volvimos a ver y nos hicimos muy amigos. ¿Cómo fue, volviendo a sus años de Columbia, ya como profesor, cómo fue sus primeros papers? Sobre todo el inicio de uno de los, ¿cómo le puedo decir? Uno de los que, o él, usted me sabrá decir, más, digamos, impactó en la academia, en las ciencias económicas, que es la inconsistencia temporal. ¿Cómo surgió ese paper, doctor? De una manera muy linda, otra vez, muy argentina. El que estaba escribiendo sobre un tema parecido era Pepe Auenheimer, que es un economista argentino que terminó enseñando acá en Estados Unidos, ya falleció lamentablemente, muy buena gente. Pero yo no lo conocía de Buenos Aires, pero yo tomé contacto con lo que él estaba trabajando en Colombia, por un profesor, Larry Shastat, que estaba también trabajando para Colombia, en Bogotá. Nos hicimos muy amigos con él. Y él era el asesor de Pepe Auenheimer. Y me decía, mirá, está este muchacho ahí, está haciendo esto y aquello. Y hablamos mucho de lo que él había hecho y la motivación, que estaba en consistencia temporal metido adentro, de alguna manera. Y ahí, bueno, estudiamos lo de él y qué sé yo.
ya me metí en ese tema. Y luego cuando llego en la Argentina constantemente pasa eso, que hay inconsistencia temporal. Entonces es un tema que es argentino hasta la médula. Y yo estoy con Carlos Rodríguez, que era muy amigo de Pepe, y entonces nos discutíamos mucho la cosa y yo le explicaba lo que yo estaba haciendo, lo que me ayudó a hacer una cosa en línea con lo de Pepe, pero diferente, muy diferente, en cierto sentido. Y bueno, empecé a escribir ese Pepe, te digo, una cosa que a veces le cuento a mis amigos más, o estudiantes, o amigos más jóvenes que están haciendo carrera todavía, me costó venderlo. Donde yo iba me decían que estaba loco, en Chicago mismo, no sé si leíste la anécdota. Sí, porque usted presenta un draft en la Universidad de Chicago, que al principio mucho no le dieron importancia al draft del paper, digamos, o lo ningunearon. Mucho peor que eso. Yo fui a darlo en el seminario de Chicago, que era, y sigue siendo probablemente lo máximo en Monetary Economics, ¿no? Y a los 15 minutos de haber empezado, alguien dice, esto no puede ser, está mal la matemática. No importó lo que yo dijese, dijeron, sí, claro, está mal. Y cortaron el seminario, gente muy amable siempre, muy querida, pero muy seria. Dijeron, vamos a tomar un trago, que es típico de Chicago. Ahí fuimos a tomar un trago, después me voy, y como cuento en la historia, mi mujer me pregunta por el teléfono, cuando estaba por tomar el avión, y me dice, ¿cómo te fue? Le dije, para el diablo. Pero yo tengo fe de que estoy bien. Y volví a Nueva York, y el día siguiente creo tenía que dar una charla, una clase. Y antes de dar la clase, me llega una carta, no era época de internet, me llega una carta, la abro, y Bob Lucas escribe, pidiendo disculpas, diciendo, aquí te doy, vos estás bien, me dice. En vez yo te había trabajado un modelo de tiempo continuo, me dice, acá te doy la prueba en tiempo discreto. Se tomó el trabajo de hacer la prueba en tiempo discreto y me la mandó. Yo no guardé eso, no sé cómo, es un documento importantísimo. No. Y luego de ahí me voy a dar la clase. Y luego viene un estudiante atrás y me dice, che, estaba sonriendo todo el tiempo de una manera muy rara, ¿qué pasó? Claro, yo acababa de leer la cosa que me había mandado Bob, imagínate, estaba en la nube. Luego de que prácticamente me habían ¡Qué increíble! Ahora yo leí, doctor, volviendo al tema de inconsistencia temporal, que desde chico a usted le interesaba ese tema y lo usaba para jugar o tomarle el pelo a sus hermanos. ¿Cómo era eso? Así es. Sí, obviamente yo lo tenía en la sangre. Esa es una razón. Otra es amigos míos antes, pero muy antes de escribir ese paper, que me dicen, es un tema que vos siempre lo sacabas de la conversación. Y si había algo así. Y con mis hermanos, es un poquito más sutil, porque obviamente no hablábamos de economía, y a mí me gustaba embromarlos, y siendo hermanos más jóvenes que yo, decía, ¿ves esta foto? ¿Quién es este? Y sos vos, me decía. No, ese a lo sumo era yo, pero yo no soy ese. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eso es lo que pasa cuando sos time inconsistent. Vos decís una cosa en el tiempo 1, en el momento 1, y en el momento 2 te contradecís. Entonces, ¿el tipo en el punto 2 es diferente? ¿O es el mismo del punto 1? Y ahí vienen las preguntas más profundas, ¿no?
Pero me di cuenta, claro, hay algo que tenés que poder. Es interesante, nosotros como economistas, ciertas cosas vamos absorbiendo y desarrollando modelos que te van desarrollando una intuición que uno como human being normal no las tiene tanto, porque uno piensa, vos pensás, una persona es una persona, chao. Nosotros, cuando decimos voy a maximizar la utilidad, es decir, la suma de las utilidades en el punto 1, 2, 3, 4, es decir, que uno no es una persona, uno es una suma de personas. Para nosotros es muy natural. Cuando uno trabaja un modelo, entonces si yo te digo, ahora maximiza en el punto 1, hace tal cosa. Maximiza en el punto 2, la misma persona hace otra cosa. No está loco, es como nosotros nos modelamos. Entonces, eso, si no, uno diría la misma persona no puede ser tan inconsistente, excepto que intente serlo, ¿no? Así, bueno, esos son temas más filosóficos. Pero me río porque, está bien, ¿no? Pero me río porque, claro, Argentina también, y lo que pasaba en esos años en Argentina también era una fuente de esos temas, ¿no? Y la inconsistencia. Y de tratar de, y con eso seguí porque realmente, y yo me siento muy contento de haber seguido, porque, por ejemplo, temas como, en inglés lo llamo temporaridad, una cosa así. Políticas que uno sabe van a pasar entre este periodo y este otro periodo, pero ya nadie sabe si van a poder subsistir después, típico argentino, ¿no? Viene una administración, dice voy a hacer tal cosa hasta el punto que, hasta el 2027. Pero después qué va a pasar, no sé. Sí. Entonces ahí estás maximizando, buscando algo en un contexto en el que vos no manejás qué va a pasar después. Es muy útil ese tipo de modelos y me llevó a conclusiones que ayudan a entender por qué cosas que parecen bien orientadas podrían ser costosas, etc. El paper también de Sudden Stop, también me imagino se lo inspiró la realidad. Sí, totalmente, porque ¿qué quiere decir Sudden Stop? Es decir, ¿cómo se justifica Sudden Stop? Es difícil decir que los sudden stops son cosas anticipadas, totalmente anticipadas, que es más una sorpresa. Entonces ahí hay que modelarlo. Y cuando empezás a modelar, como yo digo en mi paper original, que se hizo en el SEMA, o USEMA, hoy día se llama así, ¿no? USEMA, Universidad SEMA. Por primera vez en el USEMA, ahí yo reconozco que eso podría estar pasando porque hay equilibrios múltiples. Uno dice, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, porque cuando te enseñan el modelo ISLM, es un equilibrio único. Cruzás el IS con el LM y tenés un punto. Pero en ese momento todavía los modelos macro con equilibrios múltiples no estaban desarrollados. Y eso es lo que me dio la patada inicial para meterme en esos modelos, que tienen la característica precisamente de que aún lo usé para explicar, por ejemplo, por qué Brasil no podía parar la inflación. Porque si hay un mal equilibrio, te podés ir al mal equilibrio a pesar de que hagas todo bien en ese modelo. Y hoy está muy de moda. Y la Argentina ayuda bastante a ponerlo de moda. Así que el tema lo seguí de esa manera y ahora es algo que se acepta más porque con todas las crisis que hemos tenido, han sido crisis de gran sorpresa. Entonces, y donde las expectativas están jugando, se acepta que son mucho más importantes que antes. Antes se tomaban las expectativas, o sea, expectativas que son racionales, son irracionales. Bueno, fenómeno.
pero puede ser que un cambio en expectativa me lleve a un punto de equilibrio que es perfectamente racional. Es decir, y eso es múltiple equilibrio, que es decir, hay más de uno. Entonces, ¿qué te lo causa irte de uno bueno a uno malo? Podría ser que sean puras expectativas. Entonces, lo que reafirma aún más la importancia de trabajar para el policy maker, para el que hace política, de manejar bien las expectativas. Porque puede desbarrancar por pura expectativa, y no es un desbarranque, voy a decir, bueno, que creían eso, que el mundo se iba a acabar y entonces... No, creían que hay un más equilibrio, y ese fue el que pasó. Después yo lo veo muy en la Argentina Claro. hoy día. Estamos en una situación tan endeble que, y yo veo que los kirchneristas están tratando de explotar, porque claro, ellos se portan mal, hacen todo el ruido y todo eso, y crea de repente la expectativa. Y ahí hay un mal equilibrio en Argentina. Es decir, no es que lo que está haciendo Milei va a funcionar. Claro. Y no por culpa de él. Cualquiera que se siente en su asiento de presidente va a tener el mismo problema, por muchas razones. Entonces, por eso es que se está volviendo, yo creo que es muy importante. No sé hasta qué punto se está... Yo no quiero tomar posiciones políticas acá, sino simplemente una cuestión técnica. Reconocer que las expectativas son muy fundamentales en este caso, y que hay que prestarle atención junto con otros cambios. Por supuesto, lo que están haciendo ahora con la ley bases y todo eso está bien, pero está todo muy endeble, porque siguen haciendo promesas de esta gente de que va a tratar de romper la economía. Ellos quieren ir al malo, intuyen que hay uno malo. Claro. Entonces, entender eso y cuál es el mecanismo. Por eso yo, sin tomar posición, directamente entender el mecanismo de las expectativas, creo que hay mucho ahí y no solo economistas, yo diría psicólogos, por ejemplo. Es muy Claro. importante. Usted iba a decir algo. Iba a decir que la Argentina tan compleja, que es como un señor que va al médico y resulta que en vez de que ese médico no le alcanza, necesitas médicos de muchas disciplinas, porque tiene un montón de líos, ¿no? Y nosotros somos igual, como economía. Sí, es una buena comparación. Doctor, otro paper que también tiene una historia impresionante es que después genera una frase que es también de mucho impacto en la academia. Estamos hablando de los precios a la calvo, que fue motivado por la devaluación argentina en 1980 y hoy es una alternativa a la curva de Phillips. ¿Cómo tomó conocimiento de su importancia? Porque leí también por ahí que realmente el impacto que tuvo ese paper suyo, y también si uno pone en Google precios a la calvo, le salen, no sé, infinidad de referencias. ¿Cómo tomó conocimiento del impacto que había tenido ese paper en otro contacto con otro economista, que fue bastantes años después, que fue Kenneth Rogoff, ¿no? Así es. No, la historia esa es divertida también, porque estábamos juntos en Colombia, Phelps, John Taylor y yo. Carlos Rodríguez también estaba, pero él no estaba trabajando sobre eso. Y Taylor y Ned, John y Ned, escribieron por lo menos un paper no eran precios a la calvo, pero tenía muchos de los elementos, que era una manera racional de, pongámoslo así, de fijar precios en vez de mirar para atrás en algún promedio, que es lo que se hacía, adaptive expectations en ese momento, ¿no? Pero yo decía, como la Argentina ha estado siempre adentro mío, lo veía trabajando con eso, lo discutíamos, y yo decía, a mí me interesa timing consistency,
porque en la Argentina los precios son flexibles, tenemos inflación. ¿Qué vamos a tener ese problema? ¿Qué pasa? Viene Martínez de Hoz y a principios de los 80 hay una devaluación como de 10% en la Argentina. Bueno, los precios de los traders pues deberían subir. No, se quedaron ahí. Y yo dije, parece ser que es más serio esto. En la Argentina me parece que estoy olfateando que que hay sticky prices, a pesar de la inflación que venía, qué sé yo, y toda la experiencia. Entonces me tomé en serio el modelo. Ahora, ellos lo habían hecho en tiempo discreto, por un poco de periodos, y era un lío manejarlo. Y como yo soy, fundamentalmente, creo que es bueno para un teórico, fiaca, de buscar la solución o el modelo que es fácil después. Tal vez difícil hacerlo, pero lo es muy fácil. Entonces yo siempre trabajo en tiempo continuo. Hoy día ese modelo se hace de todas maneras. Lo que me permitió que todo ese lío, porque es todo un lío, fíjate que cuando vos fijás precios, sos racional, pero sabés que el precio va a estar fijo. Entonces tenés que pensar qué es lo que va a hacer el otro. Y entonces es una cosa que voy a decir, matemáticamente todo depende de todo, ¿te das cuenta? Resulta que en tiempo continuo eso lo reduje en 2 ecuaciones. 2 ecuaciones. Y de ahí entonces pude probar lo usé para montones de papers donde yo quería enfocarme en problemas estilo argentino. Así como sale ese paper. Y ese paper estuvo ignorado como por 10 años. 10 años. ¿Y qué pasa eso? Como te decía, el timing consistency pensaban que estaba loco, yo estaba mal. Yo digo, sí, mi experiencia es, y esto para los chicos que están empezando, si la gente lo critica mucho por un modelo, no se preocupen, puede ser que es tu oportunidad, no te intimides, porque puede ser tu oportunidad. Claro. Y en este también, bueno, lo hice, lo usé yo, y de golpe la anécdota que vos estabas insinuando, con Rogoff, que voy a dar un paper en Harvard, y somos buenos amigos con Ken, me dice, vos sabés, ¿viste cuántas citations, cuántas citas tenés? Ni idea, le dije. Y ya había pasado 10 años más o menos. Yo estaba en otra, yo cuando cambio a otra, chao, lo anterior se fue. Y me dice, no, mirá, y me dice muy sabiamente, me dice, ¿sabes cuál puede ser tu problema en algún momento? Le digo que no. Me dice que se familiaricen tanto la literatura que digan calvo pricing, que es lo que están diciendo ahora. Y nadie se molesta en darte una cita. Y eso no cuenta en las citas formales. Hoy día, cuando me hicieron el homenaje, algunos se tomaron el trabajo, porque las citas que vos agarrás más o menos formales son los artículos, cuántas veces te citan. Tiene que estar escrito el artículo, publicado el artículo, etc. Aparentemente hay una manera que yo no sé cómo hacer, donde sacás el número que tiene que ver con todas las citas que tengo, aunque no me pongan en el índice del artículo, ¿te das cuenta? Simplemente digan calvo pricing, donde estoy calvo. Bueno, es infinito. Pero es una locura, no es una idea que vale. Es increíble. ¿Cuánto tiempo le demandó hacer el paper? Sí. Muy poco. Empecé a trabajarlo cuando estaba de visiting professor en Chicago. Y me habían invitado a Chicago porque Bob Lucas se tomaba libre, ella me conocía, hicimos amigos y me respetaba mucho. Ella falleció hace poco, ¿no? Y me invitó. Hace pocos años. Claro, me invitó y yo di la clase de él. Así que estaba en Chicago y empecé a pensar estos temas, ya venía pensando esos temas.
Y de golpe, claro, eso tiene sticky prices, precios pegajosos, no sé cómo se dice en español. Pegajosos. Pegajosos. Y yo dije, ya habiendo tenido la experiencia con el de Time Inconsistency, dije, no, yo no voy a presentar esto en el seminario, y no lo presenté ahí. Me fui con esto y tenía ya invitación para ir al SEMA. Entonces fui y volví al SEMA. Y ahí lo terminé. Pero había... Qué no podía me faltaba una cosita para cerrar la cosa. Y bueno, una noche que estaba pensando eso, me acuerdo, tomé un poquito de más. Y el día siguiente teníamos que salir con mi esposa a una reunión. Y dije, no, mira, tengo un hangover, no puedo ni ver. Pero ella se fue. Y en ese contexto, de golpe mi cabeza dijo, ¿por qué no haces tal cosa? Y la hice, y salió. Lo que muestra que la creatividad, por supuesto depende de la cabeza de uno, pero que la cabeza funciona sola. En un momento inesperado surge la idea. Sí, la cuestión es apasionarte por la prueba, que te tome. Entonces la cabeza me parece que se da cuenta. Y si la libera, lo bueno del alcohol, no lo aconsejo a nadie, pero lo bueno de un poquito de alcohol, o demasiado alcohol, pero es que Eso está bueno. Eso es genial. te libera. Y si tenés algo, si no tenés nada, no vas a ir muy lejos. De repente puede ser alcohol, puede ser pasar un buen momento con amigos, ¿no? ¿Podemos seguir una segunda parte? Pues ya llevamos cerca de 1:30. ¿A usted podríamos reprogramar cuando usted pueda y hacer la segunda parte? Te agradezco la oportunidad que me estás dando, porque si no, uno no se piensa. Y la verdad es que cuando me he pasado a mí mismo, yo dije, yo soy un tipo con una suerte loca, y habiendo vivido una vida tranquila, pero interesante. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí entonces esta primer parte de la entrevista a Guillermo Calvo. En la próxima semana, la segunda parte de la entrevista a uno de los economistas más respetados en el exterior, Guillermo Calvo.